Cambié todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Veamos qué tan valiente eres ahora, jaja. Esa frase se me quedó grabada como si alguien la hubiera tallado en el pecho con una llave. La dijo con una sonrisa torcida, apoyada en el marco de la puerta que antes era mía, mientras el cerrajero recogía sus herramientas sin mirarme. El sonido del último giro del pestillo fue como el cierre definitivo de una vida entera. Me quedé parada frente a esa puerta con una bolsa en la mano y el alma hecha pedazos. Adentro estaban mis recuerdos, mis plantas, la vajilla que heredé de mi madre, hasta el retrato de mi difunto esposo. Afuera, solo yo, y el silencio de quien entiende demasiado tarde que la bondad sin límites se paga con humillación. Me llamo María Teresa, tengo 56 años, y esta es la historia de cómo mi nuera me arrebató la casa que construimos con mi esposo, y de cómo el pasado, el que todos creían muerto, volvió una mañana a tocar esa misma puerta. Antes de que todo se rompiera, hubo días buenos. Días en los que la casa olía a café recién hecho, y mi hijo reía en la cocina mientras su esposa me ayudaba a poner la mesa. Yo creía que, al perder a mi marido, el destino me compensaba con una familia nueva, con amor y compañía. Pero el destino tiene su manera cruel de enseñarte que no todos los que se sientan a tu mesa lo hacen por cariño. Algunos lo hacen esperando el momento exacto para empujarte fuera de ella. Aquel día, cuando me echaron, no grité. No pedí explicaciones. Solo miré a mi nuera a los ojos y sentí un vacío tan profundo que me dio miedo respirar. Pensé en mi hijo, en cómo permitiría algo así, en qué momento se me escapó de las manos el amor que le di. Pero sobre todo, pensé en las palabras de mi esposo antes de morir: nunca dejes que la casa se convierta en un campo de batalla. No lo hice. Me marché sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús con los bolsillos vacíos y la dignidad rota. Pero no sabía que, en algún lugar del pasado, alguien había dejado una puerta entreabierta. Una que pronto volvería a abrirse. Y no para mí sola. Dicen que una casa no se construye con ladrillos, sino con los días que uno entrega sin medida. Y yo los entregué todos. Cada amanecer, cada moneda, cada pensamiento giraba en torno a ellos, mi hijo y su futuro. Después de que mi esposo murió, el silencio en esa casa era tan grande que me asustaba hasta el sonido del reloj. Pero cuando mi hijo trajo a su novia por primera vez, algo cambió. Ella se llamaba Lorena, tenía una sonrisa dulce y un tono de voz tan suave que parecía imposible desconfiar. Me abrazó con ternura y me dijo que siempre me vería como a una segunda madre. Yo quise creerle. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida. Cocinábamos juntas, compartíamos recetas, y cada diciembre yo preparaba el ponche como me enseñó mi madre. Mi hijo trabajaba largas horas, y yo cuidaba del hogar como si fuera un templo. Nunca quise estorbar. Nunca quise ser esa suegra que impone o corrige. Solo quería paz. Un día, él me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, esta casa también es de Lorena. Quiero que se sienta parte de la familia». Sonreí y asentí, aunque algo dentro de mí se encogió. ¿Pero cómo iba a negarme? Era su felicidad, su vida, y yo ya había tenido la mía. Con el tiempo, mis manos se volvieron más lentas, pero mi cariño nunca cambió. Lavaba, cocinaba, cuidaba el jardín, y guardaba un pequeño sobre con los ahorros que aún quedaban del seguro de mi esposo. Era mi forma de sentir que él seguía cuidándonos. En las noches frías, me gustaba sentarme frente al retrato de ambos y decirle en voz baja: «Cumplí mi promesa, viejo. Nuestro hijo está bien. Tiene un hogar». Y sí, durante años creí que lo tenía. Creí que Lorena y él me querían de verdad. Que cada sonrisa, cada taza de café compartida, cada abrazo en los cumpleaños era sincero. Pero con el tiempo, empecé a notar las pequeñas grietas, esos gestos que uno no quiere ver, una mirada de fastidio, una puerta que se cerraba cuando yo entraba, un susurro ahogado cuando me acercaba a la cocina. Aún así, me decía a mí misma que exageraba. Que la tristeza de la viudez a veces deforma las cosas. Me aferré a la idea de que el amor siempre compensa, que si das todo sin esperar nada, la vida termina devolviéndotelo. Pasaron los años, y el rostro de Lorena cambió. Ya no sonreía al verme. Comenzó a hablar con ese tono condescendiente que hiere más que un grito. Yo seguía ayudando, callando, evitando conflictos. Y cada vez que mi hijo me pedía paciencia, yo respondía con la misma frase: «Por ti,
lo que sea. Nunca imaginé que ese sacrificio sería precisamente lo que usarían en mi contra. Porque en la vida, uno entrega su amor creyendo que eso lo hará merecedor de respeto. Pero hay quienes confunden la bondad con debilidad, y la gratitud con obligación. Y sin saberlo, en esa calma aparente, ya se estaba escribiendo la traición que un día me dejaría fuera, literalmente. Nunca hay un momento exacto en el que uno pierde un lugar. No es cuando te quitan las llaves, ni cuando te dicen que te vayas. Es antes, mucho antes, cuando dejan de mirarte como parte de algo. Lorena cambió después del segundo aniversario. Empezó con detalles que, al principio, parecían inofensivos. Decidía que se cocinaba, cómo se decoraba la mesa, qué flores se ponían en la sala. Yo lo aceptaba con gusto, porque pensé que era normal, una joven queriendo dejar su toque en la casa donde ahora vivía. Pero poco a poco, cada una de esas pequeñas decisiones fue borrando mi presencia. Primero guardó mis cortinas porque estaban pasadas de moda. Luego cambió los marcos de las fotos, y un día, sin decir palabra, quitó del muro el retrato de mi boda. Cuando le pregunté dónde lo había puesto, me respondió sin mirarme. En el ático. Ahí nadie lo rompe. Su tono era cortés, pero sus ojos decían otra cosa: ya no perteneces aquí. Mi hijo no notaba nada, o no quería hacerlo. Se limitaba a sonreír y a decirme que no me preocupara, que Lorena solo estaba reorganizando. Reorganizando, qué palabra tan peligrosa. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuché una conversación entre ellos. Él decía que no quería vender la casa, que su padre la había levantado con sus propias manos. Ella, en cambio, insistía en que era mejor ponerla a su nombre por seguridad. No quise escuchar más. Apagué el fuego, dejé el trapo sobre la encimera y subí a mi habitación con un nudo en la garganta. Desde entonces, empecé a sentirme una invitada. Mi silla en la mesa cambió de lugar. Mi taza de café desapareció. Mis flores del jardín fueron reemplazadas por macetas nuevas, compradas en una tienda que olía a plástico. Todo lo mío, poco a poco, se fue volviendo invisible. A veces, cuando ella salía con amigas, yo entraba a su habitación para dejarle la ropa planchada. Una tarde vi sobre su tocador una caja de madera con papeles dentro. No era curiosidad, era instinto. La abrí. Eran documentos notariales. Entre ellos, un borrador de contrato donde aparecía el nombre de mi hijo, y el de Lorena, como únicos propietarios de la casa. El mío no figuraba. Me quedé paralizada. No supe si llorar o gritar. En lugar de eso, la cerré con cuidado, la dejé exactamente como la había encontrado y bajé a preparar la cena como si nada. Esa noche, durante la comida, ella me preguntó con una sonrisa helada: ¿y si un día tuvieras que mudarte, a dónde irías? Mi hijo se rió sin entender el trasfondo, pero yo vi el destello de algo en sus ojos, una satisfacción cruel. No respondí. No había respuesta que no me hiciera perder. Desde ese día, cada rincón de la casa me resultó ajeno. Cada paso en el pasillo sonaba como si caminara sobre terreno prestado. Y entendí, sin que nadie me lo dijera, que había empezado la cuenta regresiva para mi salida. Porque cuando el desprecio entra disfrazado de cortesía, uno no se da cuenta hasta que ya está viviendo en su propia sombra. El primer indicio de que ya no pertenecía a ese lugar llegó un domingo cualquiera, un día que durante años había sido sinónimo de familia, risas y olor a café con pan recién horneado. Aquella fecha siempre había tenido un sentido especial, porque era el cumpleaños de mi hijo y yo la esperaba con ilusión, preparando desde temprano su pastel favorito, ese de 3 leches con fresas que hacía desde que era niño y que él decía que sabía a infancia y a casa. Esa mañana desperté antes que todos, encendí la cafetera, corté fruta, batí crema y comencé a montar el pastel con el mismo cuidado con el que se arma un recuerdo. Mientras tanto, desde la planta baja llegaban risas, pasos apresurados y el sonido de platos chocando. Pensé que los invitados habían llegado temprano, quizás sus compañeros del trabajo o los primos que siempre traían música y buena energía. Me puse la blusa azul que guardaba para los días especiales, esa que usé la última vez que mi esposo estuvo presente en una celebración familiar, y bajé con el pastel entre las manos, conteniendo la emoción. Al llegar al final de la escalera me detuve. La mesa estaba vestida con mantel nuevo, vajilla blanca reluciente y copas de cristal que jamás había visto.
Había globos dorados pegados a la pared, olor a carne asada y música suave llenando cada rincón. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle que lo cambió todo. Había 6 sillas y éramos 7. Desde donde estaba pude ver a la hermana de Lorena acomodando la ensalada, a sus padres conversando cómodamente en la sala como si fueran los dueños del lugar y a un hombre trajeado que hablaba con mi hijo en tono confidencial. Lorena caminaba de un lado a otro dando órdenes, revisando cada detalle, sonriendo con esa calma controlada que se siente más como mandato que como cortesía. Nadie notó mi presencia. Estaba por entrar al comedor cuando escuché mi nombre entre susurros. Lorena decía que no quería que le arruinaran el momento con historias viejas sobre la casa del papá, que lo mejor era dejarme fuera de los temas importantes. Su tono no era agresivo, pero bastó para que algo dentro de mí se quebrara sin hacer ruido. Permanecí escondida detrás del marco de la puerta, sosteniendo el pastel como quien sostiene un pedazo de sí misma. La madre de Lorena habló entonces con un tono ligero, casi burlón, diciendo que ya era tiempo de que su hijo tuviera su propio hogar, sin interferencias. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Interferencia. Así me habían empezado a ver. Respiré hondo, di un paso y crucé el umbral. Todos voltearon. Lorena me miró de arriba abajo, detuvo su mirada en el pastel y, con una sonrisa medida, me dijo que no me preocupara, que ya habían comprado uno más formal, señalando una caja brillante con letras perfectas que decían «Feliz cumpleaños». Mi hijo me vio por fin. Por un instante creí que se acercaría, que diría algo, que rompería ese silencio incómodo. En lugar de eso, habló con voz alta y amable, pidiéndome que descansara, que no me preocupara por nada, que todo estaba bajo control. No había dónde sentarse, pero aún así me pidió que me sentara. Entonces Lorena se acercó, abrió apenas la puerta principal y, en voz baja, con ese tono dulce que esconde veneno, me pidió si podía salir un rato porque su familia necesitaba hablar de cosas de papeles. Aclaró que no era nada personal, solo un momento privado. Nada personal. Pero la puerta se cerró detrás de mí. El aire me golpeó la cara, el olor a carbón y carne se mezcló con las risas que quedaban al otro lado. Me senté en la banqueta con el pastel intacto sobre las piernas, escuchando desde fuera los sonidos de la celebración que había preparado toda mi vida. Cada carcajada era una confirmación de que el lugar que yo ocupaba se había borrado, que mi ausencia no pesaba. Entendí, sin necesidad de explicaciones, que no estaban pensando en sacarme algún día. Ya lo estaban haciendo, poco a poco, con la misma delicadeza con la que se quita un mueble viejo para hacer espacio a algo más nuevo. Y lo que dolía no era quedarme fuera, sino descubrir que mi propio hijo ya se había acostumbrado a verme ahí, sentada frente a una puerta que antes era mía, sosteniendo un pastel que nadie quiso probar. Después de ese domingo quedé con una sensación rara, como cuando uno camina por una casa en penumbras y siente que alguien más está ahí pero no lo ve, como si todas las cosas que antes me daban calma ahora estuvieran ligeramente fuera de lugar, casi iguales pero no del todo mías, como si el mundo se hubiera movido un centímetro sin avisarme. No dije nada, porque siempre pensé que hablar demasiado solo hace que la gente te acuse de dramática, y no quise aparecer como la madre que no suelta, la suegra que estorba, la mujer mayor que no entiende que los tiempos cambian. Decidí bajar la cabeza y guardar silencio, convencida de que la tormenta pasaría sola si yo no la alimentaba. Los días siguientes, Lorena empezó a tratarme con una dulzura que no era natural, una dulzura que no tenía peso real, casi como si me estuviera acariciando para que yo no notara el cuchillo. Me preparaba café en las mañanas y me lo llevaba al cuarto, me decía que descansara, que ya había limpiado la cocina, que no me preocupara por la ropa, que ya había ido al mercado. Cada gesto parecía un favor, pero en el fondo sentía que no era ayuda, sino reemplazo. Esa sensación de que ya no te necesitan y además quieren que te des cuenta. Mi hijo también cambió un poco el tono. Ya no me hablaba como siempre, con esa confianza que existe entre dos personas que se salvaron juntas de algo duro, sino con una distancia que se parece más a lástima que a cariño. Me preguntaba todo el tiempo si estaba bien, si no me sentía cansada, si no pensaba que tal vez me convenía un lugar más tranquilo. Esa frase, un lugar más tranquilo, empezó a repetirse tanto que dejó de sonar a cuidado y empezó a oler a plan. Una tarde, mientras doblaba unas toallas en el cuarto, escuché desde la planta baja una conversación que no estaba destinada para mí. Lorena preguntó en voz baja si ya estaba listo lo del notario,
y él contestó que todavía faltaba una firma porque ella tiene que estar presente para que no haya problemas después. Lorena respondió con fastidio, diciendo que ya era hora de cerrar ese tema y vivir en paz, que no podían seguir con una casa que legalmente estaba a medias. Hizo una pausa y soltó una frase que me atravesó como hielo. ¿Ya le dijiste? Esa pregunta quedó flotando en el aire como humo espeso. Yo sabía que hablaban de mí. No necesitaba más detalles. Desde ese momento entendí que no se trataba solo de incomodarme o de irme alejando poco a poco, sino de algo más grande, algo que implicaba papeles, firmas, decisiones que ya se habían tomado sin mí y que yo, según ellos, debía aceptar con una sonrisa agradecida. Quise creer, aunque fuera por un último instante, que todo tenía un motivo menos cruel. Quise pensar que tal vez se trataba de seguridad, de arreglar herencias para evitar problemas, de asegurar que nadie de fuera reclamara la casa el día de mañana, una explicación de esas que uno se cuenta para no desmoronarse. Y como aferrarse a una mentira a veces es la única forma de seguir respirando, decidí creer en esa versión, aunque algo muy profundo dentro de mí me decía que esa calma era falsa, que esa calma tenía fecha y hora. Esa misma noche, él subió a mi cuarto y se sentó en la orilla de la cama como cuando era niño y venía a contarme que había peleado en la escuela. Tenía ese mismo gesto de mamá, no te enojes, esa misma mirada baja que usaba cuando quería que yo dijera que sí antes de escuchar de qué se trataba. Tomó aire, me dijo que me amaba, que yo era lo más importante que tenía en la vida, que sin mí no estaría donde estaba, que nadie se había sacrificado tanto por él, que todo lo que es me lo debía a mí. Yo escuché en silencio, porque cuando alguien empieza así, una parte de ti sabe que no viene un abrazo, viene un golpe. Entonces empezó a explicarme con palabras cuidadas que ya no estaba bien para mí seguir ahí, que esa casa ahora era su proyecto de vida, que tenía que pensar en su matrimonio, que necesitaba estabilidad y que esa estabilidad, según él, no era compatible con que yo siguiera viviendo en el mismo techo, porque ya no es sano que tres adultos convivan tanto tiempo juntos. Mamá, se crean tensiones y se malinterpretan cosas. Tú sabes cómo es la gente. Dijo gente como si yo fuera chisme, como si mi presencia fuera un rumor que había que controlar. Le pregunté con la voz más tranquila que pude si eso lo había pensado él o si lo habían hablado entre los dos. Hubo un silencio corto, uno de esos silencios que no duran ni 2 segundos pero que revelan toda la verdad. No hizo falta que contestara. Yo ya sabía. Me aseguró que no me iba a faltar nada, que ellos iban a ayudarme con renta unos meses hasta que yo pudiera acomodarme en algo más discreto, usando ese tono que se usa cuando se habla de un mueble viejo que necesita otro rincón. Dijo que no quería que yo lo tomara mal, que quería que entendiéramos esta transición como algo bonito, algo natural, casi como si me estuviera dando un regalo y no echándome. No lloré frente a él. No le di ese gusto. Lo único que pregunté fue, ¿desde cuándo lo vienen planeando? Bajó la vista. Me dijo que no era así, que nadie estaba planeando nada en mi contra, que simplemente había llegado el momento. Esa frase, había llegado el momento, me confirmó que sí lo habían planeado. Los días siguientes, todo se movió rápido, como si ya tuvieran el guión listo y cada quien supiera qué decir. Lorena dejó de hablarme con indirectas y empezó a hablarme como quien explica una mudanza. Me preguntó si quería llevarme mis cositas personales para que no se fueran a perder cuando hicieran los cambios grandes. Me dijo que podía usar unas cajas que había comprado para que todo fuera más ordenado, y usó esa palabra, ordenado, como si yo fuera desorden, como si yo fuera un estorbo tirado en medio de la sala. Pensé en mi esposo. Pensé en la promesa que le hice cuando todavía respiraba, cuando agarró mi mano y me pidió que no dejara que nadie pisoteara lo que era nuestro, que cuidara la casa, que cuidara a nuestro hijo. Me sentí culpable, porque no estaba pudiendo cumplir ninguna de esas dos cosas. Ni cuidé la casa, ni cuidé a nuestro hijo, porque nuestro hijo ya no era nuestro, ya era de otra lealtad. La calma falsa duró exactamente 48 horas. 48 horas en las que me hablaron bonito, me dieron café ya servido, me dijeron tú tranquila, me tocaron el hombro como quien consuela a una anciana frágil y me aseguraron que todo estaba bajo control. 48 horas después llegó el momento que todavía hoy me cuesta decir en voz alta, porque ahí dejaron de fingir y me quitaron todo, no solamente un techo, no solamente un cuarto, no solamente un lugar en la mesa, sino hasta el derecho de nombrar esa casa como mía. Y justo cuando pensaba que no podía haber más humillación que esa, pasó algo que nadie esperaba, ni siquiera ellos,
y que fue lo único que impidió que me borraran por completo. Y entonces recordé algo que había quedado guardado tantos años que hasta yo misma lo había olvidado. 48 horas después de esa calma que parecía sincera pero olía a trampa, la verdad se presentó sin disfraz y sin compasión, como una puerta que se cierra con cerrojo nuevo. Aquella mañana me encontraba ordenando lo poco que todavía sentía mío, una caja con cartas de mi esposo, un mantel tejido por mi madre y un par de figuras de cerámica que habían sobrevivido a mudanzas y discusiones, objetos pequeños que conservaban la respiración de los años en que mi hogar aún era hogar. Mientras limpiaba el polvo de la repisa, escuché pasos firmes, el sonido seco del pestillo y voces que no esperaban respuesta. Entró un hombre con traje claro y portafolio, uno de esos rostros que no expresan nada y que hablan con la seguridad del que sabe que todo está decidido antes de llegar. Detrás venía Lorena con su sonrisa de hielo y, un paso atrás, mi hijo con ese gesto de quien ha perdido algo pero todavía no se atreve a admitirlo. No preguntaron si podían pasar, no saludaron, simplemente se acomodaron en la sala. El hombre abrió sus papeles y los colocó sobre la mesa donde tantas veces serví comida caliente. Dijo que venía a formalizar lo pendiente, palabras frías que significaban una sola cosa, estaban a punto de quitarme lo último que me quedaba. No me senté. Permanecí de pie, sosteniendo mi caja como si ese gesto pudiera protegerme. Él comenzó a leer en voz monótona, mencionando nombres y fechas, explicando que la propiedad quedaba a nombre de mi hijo y de Lorena, que se hacía conforme a la voluntad familiar y que el nuevo acuerdo incluía mi salida inmediata. Cada palabra caía como un golpe invisible, una confirmación de que ya no tenía lugar, ni cuarto, ni historia dentro de esas paredes. Mi hijo permanecía callado. Evitaba mi mirada. Fingía leer un documento para no encontrarse con mis ojos. Lorena, en cambio, parecía disfrutar cada palabra del notario, asintiendo con la cabeza, sonriendo apenas, observándome con la seguridad de quien cree que ha ganado algo que siempre le perteneció. Dijo con dulzura que aquello no debía verse como un desalojo, sino como una oportunidad para que todos viviéramos tranquilos, que no querían lastimarme y que, si lo pensaba bien, hasta me estaban cuidando. Esa frase me atravesó entera, porque la falsedad más cruel es la que se disfraza de cariño. No respondí enseguida. Sentía una presión en el pecho, un mareo lento que me recordaba los días de hospital cuando mi esposo agonizaba y el aire parecía volverse pesado. Miré a mi hijo buscando algo, una señal, una palabra, cualquier gesto que dijera mamá, no dejes que lo hagan, pero lo único que vi fue vergüenza. Le temblaban los labios y aún así repitió el discurso que habían ensayado, que era lo mejor, que yo merecía un lugar tranquilo, que los conflictos recientes no hacían bien a nadie, que ya no debía cargar con responsabilidades. No quise humillarme pidiéndole explicaciones. Solo pregunté cuánto tiempo tenía para irme. El notario, sin levantar la vista, dijo que el plazo era de 2 días. 2 días para desaparecer. 2 días para recoger una vida. 2 días para convertirme en una visita que estorba. Lorena dio un paso hacia mí y me tocó el brazo con esa delicadeza hipócrita que duele más que un empujón. Dijo que había encontrado una habitación en casa de una conocida, que ahí estaría cómoda, que no tendría que hacer nada, solo descansar, y mientras hablaba noté que en su voz no había compasión, sino triunfo. Esa seguridad de quien por fin logró sacar del camino a lo que estorbaba su nuevo orden. El notario guardó los papeles con calma. Mi hijo firmó sin levantar la cabeza. Lorena tomó la pluma con una sonrisa apenas contenida y escribió su nombre sobre la línea vacía. El sonido de la pluma raspando el papel me sonó como un adiós definitivo. Después de firmar, guardó silencio un instante, me miró fijamente y, sin borrar esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, soltó despacio: cambié todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Veamos qué tan valiente eres ahora, jaja. Esa risa se me incrustó en la piel como una aguja. No era carcajada ni burla abierta, era algo peor, una risa chiquita, cortante, la de quien goza haciendo daño porque se siente impune. Nadie en la habitación se movió. Mi hijo permanecía inmóvil, sin decir nada, prisionero de su propio silencio. Sentí que el aire se espesaba y que el sonido de mis propios latidos era lo único real en medio de aquella farsa. Quise gritar, pero algo dentro de mí dijo que no. Gritar habría sido regalarles mi dignidad. Decidí quedarme callada. Tomé mi caja, caminé hasta la puerta y me quedé unos segundos ahí parada,
observando cada rincón como quien memoriza por última vez los colores de un lugar que alguna vez fue suyo. Pensé en mi esposo, en sus manos llenas de polvo cuando levantaba los muros de esa casa, en la promesa que me hizo antes de morir de que nunca estaría sola. En ese instante, cuando el notario cerraba su portafolio y Lorena alzaba la voz para dar por terminado el asunto, se escucharon 3 golpes secos en la puerta. No eran los golpes de un vecino ni de una visita, eran golpes firmes, de alguien que sabe que puede entrar. Todos se quedaron quietos. Lorena frunció el ceño, molesta por la interrupción. Mi hijo levantó la cabeza. Y yo sentí una corriente helada recorrerme la espalda, porque reconocí ese sonido. Era el mismo con el que mi esposo anunciaba su llegada cada noche cuando regresaba de trabajar. 3 golpes exactos, pausados, seguros. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Lorena caminó hacia la puerta con impaciencia, murmurando que nadie debía venir a esa hora. Yo seguía ahí, de pie, con la caja apretada contra el pecho, sintiendo que algo muy profundo en mí despertaba, algo que había permanecido dormido entre tantas renuncias. Cuando la mano de Lorena tocó el pomo, el corazón me dio un salto, porque entendí que lo que estaba por entrar no era una persona, sino el pasado. Ese pasado que todos creían enterrado, el mismo que ella nunca conoció, el que guarda secretos escritos en documentos que no desaparecen aunque cambien cerraduras. Y justo antes de que abriera la puerta, recordé lo que muchos años atrás me había dicho mi esposo una noche en que hablábamos del futuro: nunca olvides que esta casa tiene memoria. En ese instante, todo cobró sentido. Y entonces recordé algo que había olvidado. Los 3 golpes resonaron de nuevo, esta vez más fuertes, más lentos, más seguros. Nadie se movía. Lorena soltó un suspiro irritado, como si alguien hubiera venido a interrumpir su triunfo justo cuando ya saboreaba el silencio que me había impuesto. Mi hijo se quedó de pie, inmóvil, sin saber si abrir o esperar. Yo sentía el corazón en la garganta, latiendo con fuerza, porque esos golpes tenían algo familiar, algo que me recordaba las manos de mi esposo, esa forma firme y pausada con la que llamaba cuando volvía del trabajo y quería que yo supiera que estaba ahí. El notario miró su reloj con impaciencia, como si tuviera otros trámites que atender, pero Lorena decidió abrir. Giró la perilla con un gesto seco y, al hacerlo, la puerta se abrió de par en par dejando entrar una corriente de aire tibio que hizo que los papeles sobre la mesa se movieran. En el umbral estaba un hombre alto, de cabello entrecano y uniforme beige, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria, no de enojo, sino de justicia. Lo reconocí al instante, aunque habían pasado años. Era Ramón Salcedo, el viejo compañero de trabajo de mi esposo en la constructora, aquel que me ayudó a registrar los planos de la casa cuando recién la terminamos, el mismo que estuvo presente el día en que mi marido firmó la escritura original. Lorena dio un paso atrás, sorprendida, porque aquel hombre entró sin pedir permiso, saludó con un leve movimiento de cabeza y me buscó con la mirada. Dijo mi nombre completo, despacio, con respeto, y me extendió la carpeta. Esto te pertenece, María Teresa. Tardé en encontrarlo, pero aquí está. El notario se tensó. Lorena intentó decir algo, pero el hombre la interrumpió con voz firme, explicando que los documentos originales de la casa habían sido registrados a nombre de mi esposo y mío, y que ninguna transferencia posterior podía considerarse válida sin mi firma, porque la cláusula de protección familiar seguía vigente. En esa carpeta había copias selladas, registros del archivo público y una carta escrita por mi esposo meses antes de morir, donde dejaba constancia de que, en caso de cualquier venta o modificación, debía contar con mi autorización por escrito. La sala se quedó en silencio. Mi hijo miró a Lorena con desconcierto, ella palideció, y el notario trató de mantener la compostura revisando rápidamente los papeles que tenía frente a él. Ramón siguió hablando con calma, como si cada palabra estuviera limpiando una mancha. Dijo que, además del documento, existía un testamento adicional que nunca había sido anulado y que designaba la casa como bien vitalicio para la viuda, es decir, para mí. Nadie respiraba. Lorena intentó sonreír, fingiendo tranquilidad, pero la voz le tembló al preguntar si eso no podía haberse modificado. Ramón negó despacio. Explicó que el intento de cambio había sido irregular, porque se habían usado copias no certificadas y una declaración incompleta. Me miró de nuevo y añadió que alguien, un abogado joven que había trabajado en la misma firma,
Lo contactó días antes para avisarle que algo no cuadraba en los registros. Por eso vino. No supe qué decir. No entendía cómo algo tan grande podía haberse guardado tanto tiempo y aparecer justo en ese instante. Lo miré y apenas pude murmurar, ¿por qué ahora? Él me respondió que llevaba meses intentando localizarme, que los papeles habían estado en un archivo olvidado, y que justo esa semana decidió buscarlos personalmente porque una voz le decía que era urgente. Lorena perdió la calma. Empezó a hablar rápido, a culpar al notario, a decir que todo se había hecho de buena fe, que nadie quería robarme nada, que solo querían arreglar las cosas. Pero el notario, con la cabeza baja, admitió que efectivamente el documento de transferencia estaba incompleto, que no podía sostenerse legalmente y que todo quedaba sin efecto hasta nuevo aviso. Mi hijo me miró con los ojos llenos de vergüenza, no por el descubrimiento, sino por verse reflejado en su propia cobardía. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Lorena se apartó, respirando agitada, con la voz quebrada por la rabia. Ramón cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa con gesto solemne, diciendo simplemente, la casa no se puede tocar. Le pertenece. Siempre le perteneció. La tensión se volvió densa, tanto que se podía oler. Nadie sabía qué hacer. Yo seguía de pie, sin moverme, sintiendo que por fin algo dentro de mí encontraba reposo. No era alegría, ni venganza, ni siquiera alivio. Era una calma profunda, esa que llega cuando la verdad habla sola y no necesita gritar. Lorena trató de recuperar el control, dijo que no se quedaría ahí, que no pensaba vivir bajo el mismo techo con una mujer que no respeta los límites. Tomó su bolso, su teléfono y salió dando un portazo tan fuerte que los globos dorados del cumpleaños se movieron. Mi hijo se quedó mirando la puerta cerrada, pálido, derrotado. Ramón me dio un apretón de manos, me deseó paz y se fue. El notario lo siguió sin levantar la vista. Yo caminé despacio hasta la mesa, toqué la carpeta con la punta de los dedos y sentí la textura de los papeles como si estuviera tocando la piel de mi esposo, como si él mismo hubiera regresado a protegerme, cumpliendo su promesa. Mi hijo quiso hablar, pero levanté una mano en silencio. No era momento. No todavía. Solo le dije que necesitaba tiempo. Él bajó la cabeza y se fue al patio, como un niño que sabe que no hay forma de arreglar lo que rompió. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en mucho tiempo sin miedo a despertar y encontrar cerraduras cambiadas. Afuera soplaba el viento, y en cada crujido de la madera creí escuchar su voz diciéndome que todo estaba bien. No gané nada material, porque nunca busqué eso. Lo que recuperé fue algo mucho más profundo, el derecho a no sentir vergüenza por haber confiado, el derecho a existir sin pedir permiso, el derecho a quedarme en la casa que construí con amor y que, a pesar de todo, seguía esperándome. La casa quedó en silencio después de la tormenta. Solo el reloj del pasillo seguía marcando el tiempo, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera movido. Afuera ya era de noche, el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y movía lentamente las cortinas. Caminé por el pasillo sin prisa, tocando las paredes, observando cada rincón como si las cosas necesitaran saber que yo seguía ahí. Todo estaba igual, pero diferente. La energía del lugar había cambiado, como cuando una herida deja de sangrar pero aún duele. Mi hijo estaba en la cocina, sentado frente a una taza de café que ya se había enfriado. Tenía la mirada perdida, los codos apoyados en la mesa, el rostro cansado de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que al final se le cayó de las manos. Me quedé en la puerta unos segundos, sin decir palabra, viéndolo como cuando era niño y no sabía cómo contarme que había hecho algo mal. No quise hacerlo esperar más. Caminé hacia él y me senté enfrente. No había necesidad de gritar. A veces el silencio pesa más que un reclamo. Dije su nombre despacio, con ese tono que solo una madre puede usar, ese que no acusa ni perdona todavía, solo recuerda. Me miró con los ojos rojos, no de rabia, sino de vergüenza. Abrió la boca varias veces para hablar, pero las palabras no salían. Tomó aire y lo soltó, como si no encontrara dónde empezar. Finalmente murmuró que no sabía cómo había llegado tan lejos, que no entendía en qué momento empezó a perderme, que pensó que estaba haciendo lo correcto, que lo hizo por paz, por su familia, por evitar conflictos. Lo escuché con calma, sin interrumpir, porque ya no tenía necesidad de defenderme. Cuando uno ha sobrevivido a la humillación,
El alma aprende a escuchar sin arder. Le dije que lo entendía, que todos los hijos creen en algún momento que pueden proteger a los suyos alejando a quien los formó, que todos piensan que el amor de madre es tan fuerte que resiste cualquier traición. Y tal vez sí, resiste, pero cambia. Le conté que hubo noches en las que quise irme sin avisar, dejar la casa, desaparecer, para que él no tuviera que escoger entre nosotras dos, pero algo dentro de mí me lo impidió, quizá la voz de su padre o la mía propia diciéndome que irme sin luchar era rendirme ante una mentira. Él bajó la cabeza. Tenía lágrimas contenidas, esas que uno no llora por orgullo sino por culpa. Dijo que Lorena lo convenció de que todo era lo mejor para todos, que lo presionaba con frases como si de verdad me amas, demuestra que puedes poner límites, que le hizo creer que yo estaba manipulándolo, que mi cariño era una forma de control, y que poco a poco fue dejando de escuchar su propia conciencia. Dijo que se dio cuenta tarde, cuando ya no había vuelta atrás. No supe si sentir compasión o tristeza. Había una parte de mí que todavía lo amaba igual, y otra que ya no podía mirarlo sin recordar la puerta cerrándose en mi cara. Le tomé la mano y sentí la piel tibia, temblorosa. Le dije que lo perdonaba, pero no como antes, no con el perdón que borra, sino con ese que deja todo en su sitio. Le expliqué que el perdón no era olvido, sino entender que cada quien elige su camino, y que el mío, desde ese día, ya no dependería del suyo. Hablamos poco después de eso. No había mucho más que decir. Él pidió quedarse esa noche, como si tuviera miedo de dormir en una casa vacía. No respondí, solo asentí. Me levanté, caminé hasta la ventana y observé las luces del vecindario. Todo parecía quieto, sereno, como si la vida entera se hubiera detenido para escuchar lo que no se dijo. Pensé en cómo cambia el amor cuando lo hiere la traición. Ya no se grita, ya no se exige, solo se vuelve silencioso y distante, como el eco de algo que alguna vez fue sagrado. Le deseé que encontrara paz, que entendiera algún día lo que cuesta levantar una casa, no con ladrillos, sino con fe, con paciencia y con renuncias que nadie aplaude. Le deseé que su hijo, si algún día lo tiene, le devuelva el amor con la misma ceguera con la que él me quitó el mío, no por venganza, sino para que aprenda el peso de sus actos. Cuando terminé de hablar, él lloraba en silencio, sin escándalo, sin promesas. No trató de justificarse. Solo repitió una y otra vez que lo sentía. Me acerqué y le acaricié el cabello como cuando era pequeño, recordando que ese gesto era lo único que siempre calmaba sus miedos. Le dije que lo amaba, pero que ya no necesitaba su protección, que el amor no debía doler tanto, que prefería quedarme sola antes que seguir siendo una sombra en su vida. Se quedó quieto, sin levantar la mirada, y en esa quietud entendí que algo se rompía definitivamente entre los dos. No en odio, sino en madurez. Un hilo invisible se soltó, y aunque todavía estábamos sentados en la misma mesa, ya no éramos madre e hijo como antes, sino dos personas aprendiendo a reconocerse desde la distancia del daño. Cuando se levantó, me abrazó sin palabras. Sentí su cuerpo temblar, su respiración desacompasada, y no supe si ese abrazo era despedida o agradecimiento. No importó. Lo dejé ir. Cerré la puerta despacio. La noche se quedó quieta, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de quedarme sola. La soledad se volvió un refugio, no un castigo. Caminé hasta mi habitación, encendí la lámpara pequeña y me senté frente al retrato de mi esposo. Le hablé en voz baja, contándole que la casa seguía en pie, que había aguantado el viento, la traición y el dolor, pero que seguía de pie, igual que yo. Le dije que cumplí su promesa, que la defendí sin perderme, que no grité, que no odié, que solo esperé, y que al final la verdad llegó sola, como siempre llega cuando se la deja en paz. Apagué la luz y me quedé escuchando el silencio, un silencio distinto, lleno, tranquilo, de esos que anuncian un principio nuevo. El amanecer llegó silencioso, sin el ruido de antes, sin voces ajenas recorriendo el pasillo ni pasos acelerados bajando la escalera. Todo parecía suspendido, como si la casa estuviera respirando conmigo por primera vez después de tanto tiempo. Me quedé de pie frente a la ventana del cuarto, mirando cómo la luz del sol empezaba a colarse entre las cortinas y encendía el polvo en el aire, ese polvo que antes era símbolo de descuido y ahora me parecía una señal de vida. Por primera vez en muchos años no sentí prisa. No había órdenes, ni miradas que juzgaran, ni silencios incómodos llenando los espacios. Solo estaba yo, la casa y un silencio que ya no pesaba, que se sentía limpio, abierto,
casi amable. Bajé a la cocina y preparé café, el mismo de siempre, pero con un sabor distinto. No lo serví en la taza que usaba Lorena ni en la que mi hijo me había dejado al fondo del gabinete. Elegí una taza vieja, agrietada en la orilla, la que usábamos mi esposo y yo cuando todo era nuevo. Me senté en la mesa con las manos alrededor del calor del café y respiré hondo. El aire tenía olor a madera, a pan tostado, a vida cotidiana, y por primera vez entendí que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando se deja de pelear por lo que ya no depende de uno. Los días siguientes fueron lentos, tranquilos, casi irreales. Me dediqué a limpiar sin prisa, no por obligación sino por necesidad de sanar. Cada objeto tenía un recuerdo escondido, cada rincón guardaba una historia. Volví a poner el retrato de mi esposo en la pared principal, justo donde siempre debió estar, y encendí una vela debajo. No como homenaje triste, sino como promesa de continuidad. Le hablé bajito, contándole que la casa estaba en paz, que su hijo estaba vivo y que yo seguía de pie, que no había vencidos, solo lecciones aprendidas con lágrimas y dignidad. Una tarde salí al jardín. El viento movía las hojas secas y el olor de la tierra húmeda me trajo de golpe recuerdos de mi infancia, cuando mi madre decía que uno puede perder todo menos las manos para volver a empezar. Me arrodillé, toqué la tierra, y decidí sembrar un pequeño árbol de naranjas, uno nuevo, no para llenar el espacio vacío sino para recordarme que la vida florece justo donde uno cree que ya nada crece. Los vecinos, que antes me saludaban con distancia, empezaron a acercarse de nuevo. Algunos habían escuchado la historia, otros solo decían que la casa se veía diferente, más viva. Una mujer mayor, que vive frente a mí, me dijo una frase que se me quedó grabada: cuando el corazón se limpia, hasta las paredes respiran distinto. Y tenía razón. El tiempo fue pasando sin que me diera cuenta. Empecé a dormir mejor, a comer despacio, a leer por las noches, a caminar por el barrio sin miedo a cruzarme con nadie. Un día, en medio de una caminata, me sorprendí sonriendo sin motivo. Fue ahí cuando supe que el dolor había hecho su trabajo, que la herida ya no pedía atención, que podía recordarlo todo sin que doliera tanto. Una mañana encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi hijo. Decía que estaba viviendo solo, que necesitaba tiempo para entenderse, que agradecía mi silencio porque le permitió escucharse por dentro, que se arrepentía y que, aunque no esperaba perdón, quería que supiera que nunca dejó de amarme. No lloré al leerla. Sentí una ternura tranquila, esa que solo llega cuando el amor ya no duele. Guardé la carta en el cajón junto a las de mi esposo, como una más de las muchas historias que la vida me regaló, con sus heridas y su belleza. Empecé a salir más, a visitar el mercado, a tomar café con vecinas que hacía años no veía. Una de ellas me dijo que estaba distinta, que tenía otra mirada, más clara, más firme. Le respondí que cuando uno atraviesa el infierno y no se quema, ya no teme al fuego. Y era cierto. Aprendí que la fortaleza no siempre grita, que a veces se manifiesta en la manera serena con que se abre una ventana, en el modo en que se coloca un mantel limpio, en la decisión de no volver a permitir que nadie cierre una puerta que te pertenece. No recuperé todo lo que perdí, pero ya no me hace falta. A veces paso frente a la habitación donde dormía mi hijo y dejo que el silencio me abrace. Ya no siento vacío, siento gratitud. Porque incluso el dolor me enseñó cosas que la felicidad nunca me habría mostrado. Ahora entiendo que uno no renace el día que la vida mejora, sino el día que se deja de esperar a que alguien venga a rescatarte. Renacer es reconocerte en tus ruinas y seguir adelante, aunque tiemble la voz, aunque duela el recuerdo. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar la casa. Las luces estaban apagadas, el aire tranquilo, las paredes respirando paz. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que se perdió, en lo que se salvó. Me acosté con la sensación de que el ciclo estaba cerrado. Ya no era la mujer que temía quedarse sola, ni la madre que mendigaba amor, ni la viuda que se aferraba a un pasado. Era una mujer nueva, hecha de silencio, de dignidad y de calma. Cerré los ojos y sentí que, por fin, podía respirar de nuevo. Pasaron algunos meses antes de volver a verlo. El calendario ya había cambiado de estación y el jardín que planté después de todo aquel caos empezaba a dar sus primeros frutos. Las pequeñas naranjas aún eran verdes, pero brillaban bajo el sol, y cada vez que las veía sentía que el árbol crecía al mismo ritmo que yo.
La casa respiraba calma, los días transcurrían lentos, y aunque todavía había momentos en los que el pasado asomaba con su sombra, ya no dolía igual. El silencio se había vuelto mi refugio, no mi castigo. Una tarde de mayo, mientras barría el patio, escuché pasos detrás del portón. Reconocí ese modo de caminar antes de que tocara. No eran los golpes firmes de Ramón ni el sonido impaciente del notario, eran pasos más suaves, contenidos, los de alguien que no sabe si será bienvenido. Me quedé quieta, con la escoba en la mano, esperando. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba mi hijo, con la mirada baja y una mochila al hombro. No traía flores ni regalos, solo ese rostro cansado que tiene quien ha aprendido lo que cuestan los errores. Nos miramos sin hablar. Era la primera vez que lo veía desde aquella tarde en la que Lorena desapareció de nuestras vidas y los papeles regresaron a su sitio. Se notaba más delgado, más adulto, menos arrogante. Dijo mi nombre en voz baja, como si le costara recordarlo, y después soltó un mamá que le tembló en la garganta. Le respondí con un simple hola, sin dureza, sin ternura exagerada. Le ofrecí pasar, y entró despacio, observando todo como si fuera la primera vez. La casa olía a pan y a flores recién cortadas. Miró alrededor, notó los retratos de su padre en el muro, las plantas nuevas en la ventana y el árbol que crecía al fondo del patio. Dijo que todo se veía distinto, y le contesté que no era la casa la que había cambiado, sino yo. Nos sentamos en la cocina, donde siempre empezaban y terminaban las conversaciones importantes. Me pidió permiso para hablar, y lo escuché sin interrumpir, igual que aquella noche en la que todo se rompió. Dijo que había pasado meses entendiendo lo que había hecho, que había tenido que quedarse solo para darse cuenta de que el amor no se mide por comodidad, sino por coraje. Que no supo poner límites a tiempo, que confundió lealtad con debilidad, que creyó que proteger a alguien significaba sacrificar a otra persona, y que solo cuando vio el vacío que había dejado entendió lo que realmente valía. Le costaba mirarme a los ojos. Hablaba despacio, con la voz entrecortada, y en cada palabra se notaba el peso de la culpa. No era el mismo hombre que firmó mi salida, era otro, un hijo arrepentido tratando de encontrar una forma de volver a empezar. Dijo que Lorena se fue sin despedirse, que lo dejó con deudas, con promesas rotas y con una soledad que lo obligó a mirar su vida de frente. Dijo que no vino a justificarse ni a pedir nada, solo a reconocer que me falló. Lo dejé hablar. No sentí rabia, ni deseo de hacerlo pagar. La venganza ya no tenía espacio en mí. Había entendido que quien traiciona se castiga solo cuando el amor se le va. Esperé a que terminara, y cuando el silencio volvió, le tomé las manos, esas mismas manos que alguna vez sostuve para enseñarle a caminar, y le dije algo que llevaba meses ensayando sin saber si algún día podría pronunciarlo sin quebrarme. Le dije que lo perdonaba, que no lo hacía porque mereciera el perdón, sino porque yo necesitaba paz. Le expliqué que el perdón no borra el pasado ni devuelve lo perdido, pero sí corta la cadena que ata el alma al resentimiento. Le dije que ya no le guardaba rencor, pero que tampoco podía volver a ser la misma madre que lo esperaba con la mesa puesta y el corazón dispuesto a todo. Que el amor seguía ahí, pero ya no dependía de él. Él lloró en silencio, igual que aquella noche de su infancia en que rompió mi espejo favorito y vino a pedirme disculpas. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo no había culpa ni súplica, solo reconocimiento. Dijo que quería quedarse unos días, ayudarme con la casa, reparar las goteras, arreglar el jardín. Le respondí que podía venir cuando quisiera, que siempre tendría un lugar, pero que no volviera por deuda, sino por cariño. Que la casa no necesitaba reparación, que lo que necesitaba era respeto, y eso empezaba por aprender a entrar sin destruir. Pasamos la tarde hablando poco, compartiendo un café, recordando cosas sencillas. Le mostré el árbol nuevo y le conté que lo planté el día después de que todo se acabó. Le dije que crecería lento, pero firme, igual que nosotros. Él sonrió y me prometió cuidarlo cuando yo no pudiera. Esa promesa me bastó. Esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en lo curioso que es el destino. Cómo pone a prueba el amor, cómo lo desarma, cómo lo reconstruye en formas que ya no se parecen al pasado. Comprendí que la vida no siempre devuelve lo que uno da, pero siempre enseña por qué valió la pena darlo. No sé si algún día volveremos a vivir juntos, ni si nuestro vínculo volverá a ser lo que fue, pero ya no me preocupa. Porque aprendí que el amor no necesita pertenecer para seguir existiendo.
A veces solo necesita distancia para sanar. Cerré los ojos y agradecí en silencio por haber resistido, por no haberme vuelto amarga, por haber aprendido a amar sin miedo y a soltar sin rencor. Agradecí por la oportunidad de mirarlo sin dolor, por la paz que llegaba sin ruido, por la vida que seguía fluyendo sin pedir permiso. Esa noche dormí tranquila, sin promesas pendientes. Y al despertar, al ver el sol entrando por la ventana, supe que el perdón no era un acto, sino una forma nueva de vivir. El tiempo siguió su curso, lento y constante, como el río que arrastra hojas sin prisa pero sin detenerse. La vida, que parecía haberse detenido el día que me cerraron la puerta, volvió a moverse. No necesitó ruido ni anuncios, solo paciencia. Los meses se convirtieron en años, y cada estación trajo consigo un recordatorio distinto, que las heridas sanan, que la calma llega cuando uno deja de esperar disculpas y que la verdad, tarde o temprano, se abre paso sola. Un mediodía cualquiera, mientras regresaba del mercado con una canasta llena de frutas, una vecina se me acercó con esa expresión que combina curiosidad y compasión. Dijo que había visto a Lorena en el centro, trabajando detrás de un mostrador en una tienda de empeños. Su tono no era de burla, era de sorpresa. Contó que la vio más delgada, con el cabello descuidado, mirando hacia la calle como si esperara algo que no llegaba. Asentí en silencio y seguí caminando, sin sentir ni placer ni tristeza. Era simplemente la consecuencia natural de quien construye su vida sobre mentiras. La justicia llegó sin gritos ni jueces. Llegó en forma de olvido, de distancia, de ausencias. Lorena, la mujer que una vez creyó tener el mundo en sus manos, terminó sola, rodeada de lo que alguna vez usó para humillar a otros, apariencia y silencio. Y aunque muchos esperaban que yo disfrutara de su caída, no lo hice. No sentí orgullo ni venganza. Sentí paz. Porque entendí que la verdadera justicia no necesita testigos ni aplausos. Sucede en silencio, cuando cada uno recibe lo que sembró. Mi hijo, por su parte, fue recuperando su vida poco a poco. Consiguió un nuevo trabajo, lejos de la ciudad, y empezó a visitarme los fines de semana. Cada vez llegaba con una actitud distinta, más humilde, más consciente. A veces lo encontraba ayudando en el jardín, otras, simplemente sentado bajo el árbol de naranjas, observando cómo las ramas se extendían hacia la luz. En esos momentos comprendí que el tiempo no solo castiga, también educa. Un día, mientras compartíamos el desayuno, me confesó que había intentado buscar a Lorena para arreglar las cosas, pero ella ya se había ido del país. Dijo que sentía culpa, no por haberla perdido, sino por todo lo que permitió mientras estuvo con ella. Le respondí que el perdón verdadero no se da para olvidar lo ocurrido, sino para no repetirlo. Sonrió débilmente y dijo que ya lo sabía. Con el paso del tiempo, la casa volvió a ser un lugar lleno de vida. Los domingos se llenaban del olor a pan recién horneado y del sonido del viento moviendo las cortinas. A veces venían los hijos de mis vecinos a pedirme historias, y yo les contaba que cada hogar tiene una voz, y que si uno la escucha con el corazón, sabe cuándo protegerlo y cuándo dejarlo hablar. Ellos se reían sin entender del todo, pero me escuchaban, y eso bastaba. Una tarde, mientras regaba el jardín, me di cuenta de que el árbol de naranjas ya daba frutos maduros. Las ramas se inclinaban por el peso, y el aroma llenaba el aire. Corté una fruta, la pelé con calma y la probé. El sabor era dulce, más dulce de lo que recordaba. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en que me cambiaron las cerraduras y en cómo el destino, sin necesidad de venganza, había devuelto a cada quien lo que merecía. No hubo castigo visible, ni sentencia, ni escándalo. Solo la certeza silenciosa de que la vida pone a cada quien en su sitio. Lorena perdió lo que creía haber ganado, mi hijo recuperó la paz, y yo encontré algo mucho más valioso que la victoria, la tranquilidad de no haberme convertido en lo que ellos fueron. Las noches ya no se sentían vacías. Encendía una vela en la ventana, no por tristeza, sino por gratitud. Miraba el cielo y pensaba en mi esposo, imaginando su sonrisa al ver que la casa seguía firme, que su promesa de protección seguía viva, que la justicia había llegado sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Ahora entiendo que el tiempo no castiga por rabia, sino por equilibrio. Que cada acción, cada palabra, cada traición, encuentra su espejo tarde o temprano. Y cuando eso ocurre, no hace falta decirte lo advertí, porque la vida misma lo dice todo. Esa noche me dormí con la ventana abierta,
escuchando los grillos y el sonido lejano de una radio. La casa respiraba conmigo, tranquila, en paz. Y por primera vez desde hacía mucho, supe que nada me faltaba. Todo lo que alguna vez me quitaron había vuelto, transformado en calma, en certeza, en libertad. Han pasado 2 años desde aquel día en que todo cambió, desde la tarde en que me cerraron la puerta en la cara y creyeron que me quedarían las manos vacías. 2 años desde que tuve que aprender a respirar sin miedo, a vivir sin depender de nadie, a entender que la soledad no siempre es castigo, sino el espacio donde una mujer vuelve a encontrarse. A veces camino por el patio y miro el árbol de naranjas que ya da sombra. Cada rama parece contarme una historia distinta, como si la tierra misma recordara que fue testigo de mi caída y de mi renacimiento. El jardín florece con fuerza, los vecinos se detienen a saludarme, los niños vuelven a jugar frente al portón. La casa respira tranquila, como si al fin hubiera soltado todo el peso de los secretos y el dolor. Y cada vez que abro las ventanas y entra la luz de la mañana, siento que la vida me devuelve, poco a poco, todo lo que me quitó. No en forma de dinero ni de cosas, sino de calma, de dignidad, de certeza. Mi hijo ahora vive en otro lugar, pero viene a visitarme cada domingo. Llega temprano, trae pan del mercado y se sienta conmigo en la cocina, esa misma donde antes el silencio era un muro. Hablamos de cosas simples, del trabajo, del clima, de los vecinos. A veces me pregunta si alguna vez podré perdonarlo del todo, y le digo que el perdón no es una puerta que se abre de golpe, sino una que se queda entreabierta para que el viento entre poco a poco. Sonríe con esa mezcla de alivio y nostalgia que solo los hijos arrepentidos conocen. Ya no me duele su ausencia, porque aprendí que el amor verdadero no se mide por la distancia, sino por el respeto. Lo miro y veo al hombre que crié, con sus errores y sus culpas, pero también con el valor de volver y enfrentar lo que rompió. No necesito que repare nada, porque lo que se quebró me enseñó más que cualquier disculpa. Hay días en que todavía pienso en Lorena, no con rabia, sino con esa indiferencia que deja el tiempo cuando cura. A veces me pregunto si alguna vez entendió lo que hizo, si el silencio que la rodea pesa tanto como el que me impuso. No deseo su mal, porque el daño que uno siembra siempre encuentra su camino de regreso. No tuve que hacer nada. La vida se encargó sola, como siempre lo hace. He aprendido que no se necesita gritar para que te escuchen, ni vengarte para recuperar tu lugar. Aprendí que la dignidad no se negocia y que el amor más grande es aquel que sobrevive incluso cuando ya no es correspondido. Descubrí que no hay derrota en perderlo todo si al final te encuentras a ti misma entre las ruinas. Algunas noches, cuando el viento golpea las ventanas y el reloj marca las 11, enciendo la lámpara del retrato de mi esposo y le hablo como si todavía estuviera aquí. Le cuento cómo crecieron las plantas, cómo su hijo volvió, cómo la casa está llena de luz. Le digo que cumplí su promesa, que no convertí nuestro hogar en campo de batalla, que resistí sin odio, que esperé con calma, y que la vida, en su momento exacto, me devolvió lo que era mío. No hubo revancha, ni gritos, ni castigos. Solo una verdad que encontró su lugar. Y ahora entiendo que la justicia que llega en silencio dura más, porque no deja heridas nuevas, solo cicatrices que ya no duelen. Si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo, no busques venganza, busca paz. Ser buena madre no significa desaparecer. Significa saber cuándo quedarse y cuándo soltar. Significa amar sin perderte, cuidar sin anularte, perdonar sin renunciar a ti. No dejes que nadie te haga creer que tu bondad es debilidad. No lo es. Es tu mayor fuerza. A veces la vida te quita todo para devolverte a ti misma. Y aunque duela, aunque parezca injusto, lo que nace después de una caída así no se destruye nunca más. Porque cuando una mujer reconstruye su dignidad, el mundo entero empieza a respetarla aunque no lo diga. Hoy miro hacia atrás y ya no siento rabia. Siento gratitud. Porque si no me hubieran cerrado aquella puerta, nunca habría aprendido a abrir las mías. Si no me hubieran quitado la casa, jamás habría entendido lo que es realmente tener un hogar. La vida sigue. El árbol da frutos, el aire es limpio, y yo soy libre. Y si esta historia llegó a ti, quizás sea porque también necesitas recordar que nada está perdido mientras sigas respirando, que todavía puedes empezar otra vez, que la fuerza no está en resistir por otros, sino en elegirte a ti misma. Gracias por escucharme. Si estas palabras tocaron tu corazón, comparte esta historia, coméntala, suscríbete.
Tal vez así lleguen a otra mujer que todavía piensa que ya no puede levantarse. Porque sí puede. Siempre puede.